tardes. Buenas tardes. Esta es la tercera parte de este mensaje, de que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, basado en la historia de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y cómo es que Israel, que estaba en cautiverio por su pecado, pues después de 70 años, Dios le ayudó a regresar a su territorio. Pero Jerusalén había sido completamente destruido y a través de mucho tiempo, con muchas dificultades, comenzaron a reedificar, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hemos visto que en nuestro día moderno, estamos repasando rápido para llegar al tercer mensaje hoy, un repaso de que el hecho de que hoy en día también el templo de Dios, que es la iglesia, también se ha caído. Los muros a veces están en el piso y es por el problema más grande que tenemos, que es el pecado, idolatría, avaricia, doctrina falsa, apatía, etc. Pues hace falta entonces una restauración de la iglesia, no una reforma. Hubo una reforma, de la cual estamos hablando domingo por la mañana en la clase de Apocalipsis, una reforma donde trataron de reformar la iglesia católica, pero hace falta algo mejor que eso, y que es una restauración, restaurar la iglesia como era antes, como ellos restauraron también el templo. Pues tenemos que restaurar la iglesia de Cristo, con Cristo como la única cabeza y nosotros como el cuerpo. No una cabeza con muchos cuerpos, ni un cuerpo con muchas cabezas, sino una cabeza que es Cristo y una iglesia que es la iglesia de Cristo. Hay un patrón en el Antiguo Testamento que hemos repasado varias veces, que es el tabernáculo. Y no vamos a entrar otra vez en los detalles, pero vemos que hace falta restaurar el patrón que hubo rápidamente, el altar, el sacrificio de Jesús, el bautismo. Los sacerdotes tenían que pasar por la fuente para entrar en el lugar santo, que tiene tres cosas importantes, que eran la mesa de pan de proposición, la cena del Señor, la lámpara, que es la Biblia, la palabra de Dios, el altar de incienso, que son las oraciones que llegan este incienso hasta el lugar santísimo, que representa el cielo. Tenemos que restaurar basado en ese patrón y reconociendo que Cristo es la piedra del ángulo en este templo que tenemos que reedificar. Tenemos que restaurar lo que es la iglesia, que es un cuerpo, que hay un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Hace falta que nosotros concentremos en la palabra de Dios para reedificar lo que es la iglesia, como Cristo quiso que fuera. En Efesios 4, 11, 16, hablamos de eso en detalle. Vimos que, sin embargo, que cuando los Esdras, Zorobabel, Esdras y Nehemías reedificaron, tuvieron muchas dificultades. Y nosotros también, que tenemos la tarea y el trabajo de reedificar el templo, la iglesia, va a haber problemas, hay problemas, no es fácil. Este proceso tardó casi 100 años, cautiverio 70 años, la destrucción de Jerusalén en un par de años, cautiverio por 70 años, y la restauración duró y tardó más de 100 años, con muchos hombres trabajando. Así que no pensemos que la obra que tenemos por delante que se va a lograr en un día. Pero si se va a construir un muro, hay que hacerlo bloque por bloque, piedra por piedra, poco a poco, seguir con la meta. Vimos los problemas en Esdras y en Nehemías y todas las situaciones que no podían restaurarlo en un solo día. Inclusive después de restaurarlo, más o menos en los 100 años que ya mencionamos, tuvieron problemas después. Recuerdan de Judas Macabeo, que tuvo que limpiar el templo porque Antíoco Epífanes había entrado, había
sacrificado hasta un cerdo en el altar. Esto pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús mismo entró en ese mismo templo y tuvo que limpiarlo no una sola vez, sino 2 veces. La restauración, hermanos de la iglesia, nunca pensemos que ya hemos llegado, ya somos la iglesia de Cristo, ya estamos bien y todas las denominaciones están mal. Al contrario, tenemos mucho trabajo que hacer, hay muchas dificultades, hay que seguir. A veces se construye un muro y se tumba la mitad. ¿Qué hay que hacer? ¿Darse por vencido o seguir construyendo? Tenemos que seguir, porque no vamos a pensar que solamente con echar los cimientos de la mitad del muro ya es suficiente. Hay iglesias de Cristo que piensan, pues ya tenemos los 5 pasos de salvación, ya tenemos los 5 actos de adoración y ya hemos restaurado la iglesia. Restaurar la iglesia, hermanos, tiene que ver no solamente lo que hacemos aquí el domingo, sino que tiene que ver también con lo que hacemos 24 horas al día, 7 días a la semana, si estamos en verdad completamente entregados al Señor, y todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones, todo tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios, que tengamos esa prioridad, como ya mismo hablaremos más. Así que vimos muchas maneras y muchos problemas que tuvieron los israelitas cuando comenzaron a construir. Por un lado querían edificar con ellos para hacerle daño. A veces la gente quiere unirse a nosotros, pero no para ayudar, es para tumbar, es para hacer daño. Tuvieron problemas, usaron las autoridades civiles contra ellos, usaron poder y violencia, se burlaron de ellos, lo invitaban a reuniones, insistían mucho. Inclusive, después de todo, Nehemías tuvo que regresar y echar fuera a uno de los enemigos, Tobías, que se había metido. Hasta aquí llegamos en 2 mensajes, lo repasamos ahora mismo en menos de 5 minutos, pero hoy queremos ir un poquito más lento ahora con la tercera parte. Y es el hecho de que sí se puede restaurar con éxito. Se puede, es posible, pero vamos a aprender cómo no solamente tener el deseo de restaurar la iglesia, sino de cómo lograrlo. Hay ciertos elementos imprescindibles y vemos estos elementos en los libros de Esdras, Nehemías y también Ageo y Zacarías, que eran profetas en ese tiempo. Hay algo muy interesante, que es que después de que Zorobabel regresó, ¿y qué hizo Zorobabel? ¿Quién se acuerda? Zorobabel y Jesúa. ¿Qué trabajo hicieron ellos? Los primeros que regresaron, los tiempos de Ciro. ¿Qué parte restauraron? No oigo bien, pero fue el templo. El templo, construyeron el templo. Luego fue Esdras. ¿Qué restauró Esdras? El gobierno y la adoración a Dios. Pero todavía, casi 100 años después, estaban los muros todavía en el piso. Había un judío, Nehemías, un copero. Vamos al libro de Nehemías, el copero de rey. Igual que Esther, que era judío, que vivía en Persia, que no regresó con los otros judíos, pues Nehemías era otro que no había regresado, que todavía vivía en el área de cautiverio, aunque en un sentido no era cautivo, pero sí Nehemías estaba en el palacio y servía al rey. Se puede encontrar el libro de Nehemías, en medio de la Biblia va a encontrar el libro de Salmos, antes de Salmos va a haber Job, un par de páginas antes de Job, Esther y Nehemías antes de eso. En el libro de Nehemías
Dice el versículo 1 de Nehemías 1, palabra de Nehemías, hijo de Asalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuándo fue esto? ¿Se acuerdan del el primer regreso? Había pasado en el año 536. Tardaron como 20 años para reconstruir el templo. Luego tenemos la historia de Esther hasta el año 458 y regresa Esdras más o menos hasta el año 400 y pico. O sea que han pasado casi 100 años y todavía, ¿cómo están los muros? El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Lo que vamos a ver aquí, ¿qué trabajo tenía Nehemías? Nehemías era profeta. Llegó a ser profeta, sí. Pero hasta ahora, ¿qué ha hecho? Copero de rey. ¿Era sacerdote? Tampoco. ¿Era un rey? Tampoco. ¿Y era? Un copero de rey. Y cuando él oye que los muros de Jerusalén, después de tantos años, todavía están en el piso, él, ¿cuántos hombres son? ¿Es Nehemías? Un hombre. Y lo que pasa cuando un hombre con el favor de Dios se da cuenta de lo mal que está pasando y toma una decisión, pero no es solo, sino que primeramente, ¿qué hizo primero en versículo 4? Lloró. ¿Qué quiere decir eso? Que él en verdad entendía el problema, lo sentía en su corazón. Nehemías se levantó y dice, yo voy a montar un gran ministerio que se va a llamar el ministerio de Nehemías, para que el mundo vea que estamos trabajando para Dios. Y voy, así hizo él. O esto fue algo que empezó en su corazón. Entendía y sentía estando cientos de millas lejos de Jerusalén y veía que Jerusalén estaba en el piso y lloró. Pero solamente lloró. Dice aquí que hice duelo por algunos días. A veces nosotros en un momento de emoción, quizás a veces nos hace llorar un cántico, un mensaje bonito o algo, pero aquí él lo sentía, no de momento, no una emoción de momento, por varios días. Esto tocó lo más profundo del corazón de Nehemías. Hizo duelo por varios días. ¿Y qué hizo entonces? Versículo 4. Y ayuné. A veces nos preguntamos, ¿cuándo es bueno ayunar? Cuaresma. Es bueno ayunar cuando la iglesia decide un sábado, vamos a ayunar hasta el mediodía, nada más para ayunar. Aquí estamos viendo un ejemplo bíblico de un tiempo que es bueno ayunar. Cuando uno ve los muros caídos, cuando ve la iglesia cayéndose o caída, cuando ve que las cosas no están funcionando como Dios quiere, aunque sea un solo hombre, Nehemías no clamó un ayuno para todo el mundo. Esther
En un tiempo muy cercano a esto, sí, proclamó ayuno entre varias personas. Eso se puede hacer también. Pero en este caso, ¿cuántas personas están ayunando? Una sola persona. Que siente la necesidad de reconstruir la ciudad de Dios. Y él ayuna. Y el ayuno siempre va acompañado con oración. Él ayunó y oró en un momento de tristeza, pero no nada más para ser triste, sino para tomar acción. Si seguimos leyendo el libro de Nehemías, es un libro quizás no hemos leído mucho. ¿Alguien aquí se acuerda la última vez que leyó el libro de Nehemías? Que fue hace 1 año, 2 años, 3 años, o menos. ¿Está bien? Pues felicito a los que lo han leído recientemente, porque es un libro bueno, y este libro nos enseña cómo Nehemías oró y ayunó, y fue delante del rey. El rey veía que estaba triste. ¿Le puedo decir lo que es? Sí, dime, por favor. Para que vea que sí que lo leí. Ok, dime. Cuando él llegó al rey, el rey lo vio triste, ¿verdad? Muy bien, el rey lo veo triste. Y le preguntó qué le pasaba, y entonces le contó lo que estaba pasando en su pueblo. Exactamente. Y entonces el rey le preguntó qué quería hacer ¿Qué él. quería? Ajá. Y él, bueno, no me acuerdo decir lo que él le dijo, pero el rey le dijo, bueno, ¿por qué no coge tiempo y vas? Y el rey le escribió cartas para los gobernantes, para que él no tuviera problemas cuando se presentara ahí. Muy bien. Así que, gracias. Nehemías entonces pidió permiso al rey y fue con el apoyo del rey para Jerusalén para reedificar. Un solo hombre hace falta para comenzar la obra. Que nadie diga, en esta iglesia no se hace nada. Si no se hace nada, ¿a quién le toca hacerlo? La persona que siente su corazón que no se está haciendo nada. En esta iglesia no se visita a los enfermos, pero ¿a quién le toca entonces visitar a los enfermos? A la persona que acaba de decirlo. A esta iglesia no se ayudan a los pobres. ¿A quién le toca ayudar a los pobres? A la persona que tiene eso en su corazón. Nehemías, ¿qué dijo? Ah, qué triste. Se quedó toda la vida diciendo, qué triste es que yo estoy aquí y no se hace nada para construir Jerusalén. Hermano, si no se está haciendo, quiere decir, y tú eres parte de la iglesia, porque tú no lo estás haciendo, que yo no estoy haciendo. No hay que esperar que un líder te diga, no hay que esperar que alguien te... no, Nehemías, un copero, pidió permiso al rey y llegó a Jerusalén solo con la idea de orar o de reconstruir esos muros. Usó los recursos que tenía a la mano, los recursos del mundo. También vemos que él confiesa los pecados del pueblo. Como Daniel, ¿se acuerda cuando Daniel confesó los pecados? ¿Cómo es que Daniel, al fin del cautiverio, confesó los pecados? Daniel era un pecador grande. En la Biblia se usaban a 3 hombres como ejemplo de justos y Daniel era uno. Pero Daniel cuando oró dijo, Dios, nosotros hemos pecado. Hermanos, si una persona peca en la iglesia, yo estoy pecando. Nosotros somos un cuerpo. Tenemos que ver que este cuerpo, cuando parte de mi cuerpo tenía cáncer, yo no decía, yo no tengo cáncer, esa parte de mi cuerpo que tiene cáncer. ¿Alguien habla así? Ah, no, yo estoy bien. Esa persona en la iglesia anda mal. Si anda mal esa persona, ¿qué quiere decir? Que todos andamos. Que todos andamos mal. Si yo tengo cáncer, es que mi mano no tenía cáncer, mi cerebro no tenía cáncer, mi pie no tenía cáncer, mi corazón no tenía cáncer, pero había una parte de mi cuerpo que tenía cáncer. Así que yo decía que yo tengo cáncer. Si un hermano está pecando, ¿qué vamos a decir? Señor, perdonas a nosotros que tenemos pecado. Claro, sabemos que en el día de juicio cada uno se presentará ante Dios individualmente. Pero los hombres en la Biblia que tuvieron éxito para construir
y reedificar y restaurar lo que era de Dios, como Daniel, como Nehemías, como Esdras. Reconocían que ellos eran parte del cuerpo, no se separaban, no se sentaban en su oficina diciendo usted del pueblo tiene que hacer algo, sino como David, cuando tenía éxito David, ¿dónde estaba él? En medio de la batalla. ¿Cuándo es que fracasó? Cuando mandó a otros a pelear. Y así es que nosotros tenemos que ver que somos todos parte. Si tenemos éxito, ¿quién tiene éxito? Todos nosotros. Si fracasamos, ¿quién fracasó? Todos nosotros. Estamos juntos, estamos en el mismo barco. Este barco se hunde o flota con todos o con todos. Claro, no vamos a quitar la salvación individual que habla la Biblia. Pero a veces hablamos tanto de la salvación individual que se nos olvida que somos parte de un cuerpo, la iglesia. Y cuando un miembro sufre, todos debemos sufrir. Cuando un miembro tiene problemas, todos tenemos problemas. Y así es que un solo hombre, con esa preocupación, fue a Jerusalén de noche, dio una vuelta a la ciudad para ver los muros y la situación y la condición. Y a pesar de que sí, un solo hombre puede comenzar, en verdad un hombre solo no puede construir una ciudad, ¿verdad que no? Quizá un solo hombre puede levantarse, puede buscar recursos, puede animar a los demás, pero si en verdad se va a construir, si se va a restaurar la iglesia, un solo hombre no puede hacerlo. Y cuando hablo de un solo hombre, no estamos necesariamente de un evangelista, de un pastor, de un diácono. Cualquier hombre se levanta y anima a los demás. Eso es lo que hizo Nehemías. Y logró hacer ¿qué? Levantarse con oración, con ayuno, y levantar a todos para que trabajaran. Como dice en Esdras 2:64, el pueblo estaba unido como un solo hombre. Cuando nos unimos como un solo hombre. ¿Qué pasa cuando una parte de tu cuerpo pelea con otra parte del cuerpo? Eso pasa. Eso se llama, eso es la SIDA, por ejemplo, tiene esa cosa. Es autoinmune. Que el cuerpo mismo empieza a pelear contra el cuerpo porque cree que el cuerpo está enfermo cuando no está enfermo. Y a veces en la iglesia pasa así también. Yo creo que tú estás enfermo, pelea contra ti en vez de ayudarte a sanar. Y entonces no se logra. Cuando se une como un solo hombre, Esdras 2:64, Esdras 3:1, Nehemías 8:1. Entonces en Nehemías 3, cuando comenzaron a construir, cada uno separaba la obra, cada uno construía frente a su casa. Mira 3:28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Si la iglesia completa se va a restaurar, ¿qué tenemos que hacer cada uno en cada hogar? Cada hogar, cada uno de nosotros. En nuestro hogar, en nuestra casa, tenemos que construir, tenemos que hacer que nuestro cuerpo, que nuestra vida esté bien con Dios, ayudar a nuestra familia, ayudar a la iglesia en esta reconstrucción. También vemos que en capítulo 4, cuando vinieron los enemigos, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que trabajar con la espada en una mano y las herramientas de trabajo en la otra mano. No podían quitar la ropa de noche, tenían que estar preparados porque los enemigos venían. ¿A quién le gusta construir en medio de guerra? Cuando quieren tumbar, hermanos, cualquiera se desanima. Javier va a construir una casa, voy a su casa y le ayuda a construir. Estamos en el techo, poniendo el techo, y los vecinos disparándonos. Yo digo, Javier, te quiero mucho, quiero ayudarte en esta casa, pero sigue construyendo tú, porque yo no construyo en medio de guerra. Sería así, ¿verdad que sí? Pues aquí tenía que hacer eso, en medio de defenderse y construir. Nosotros nos desanimamos a veces en la obra de restaurar la iglesia porque tenemos problemas. Tenemos problemas. Pues bienvenido al mundo, bienvenido a la obra del Señor, porque a través de la historia todo el mundo ha tenido problemas, siempre. No hay nada
que valga la pena, que se hace sin que haya problemas, sin que haya dificultades. Por eso no vamos a desanimar, no, vamos a armarnos. Vamos a defendernos al mismo tiempo que estamos construyendo. Y así es que hicieron en los tiempos de Nehemías. Pues, ¿qué tenemos que hacer si todo el mundo está trabajando? Esto es como hacen los Amish, ¿verdad? Y cuando van a hacer siempre yo lo digo mal, granero, siempre confundo granero y granjero. Granjero es el hombre, granero es el edificio grande. Cuando van a hacer eso, se une todo el pueblo ahí y en un día construye un granero grande. Y así también nosotros, si cada uno hace su parte y no pelea porque otro no está trabajando, si tú haces tu trabajo y lo haces bien, ni tienes que preocuparte si el otro lado tuyo está trabajando o no, porque tú estás trabajando tan fuerte que ni te das cuenta que está al lado tuyo está trabajando o no. Y así es que construyeron el muro en los días de Nehemías. Pero también no es solamente la parte física, hay que prepararse espiritualmente. En Esdras 5:5 se habla de que los ojos de Dios estaban sobre ellos. Dios estaba con ellos. Pues nosotros tenemos que hacer esto todo para Dios y pensar que no estamos haciendo una obra para nosotros mismos. No queremos levantar un nombre para nosotros, para decir, la iglesia de Cristo en Lawrence, pues ya tenemos tantos miembros y somos tan grandes, no. Esta obra es para la gloria de Dios. Amén. Trabajemos para que Dios reciba honor y gloria, guardando sus mandamientos, las promesas a los que están lejos. Ya hemos visto que en Esdras y en Nehemías vemos muchas citas, muchos ejemplos donde es que ellos ayunaron y oraron, confesando sus pecados, ayuno y oración. Todo esto tiene que ver con humildad, falta de egoísmo. Que como si tú pones un poco de comida en medio de un cuarto y hay 10 perros en ese cuarto, ¿qué va a pasar? Todos van corriendo y todos están pensando en una sola cosa, en comer. ¿Cuál llega primero? Pues de cumplir sus necesidades físicas. Todos son egoístas. Hasta el perro más fiel a uno, ¿verdad? En ese momento es egoísta y quita la comida de otros. Pues así es que el ayuno, la oración y la confesión de pecado tienen que ver con una actitud de humildad. Nehemías fue, antes de ir a Jerusalén, se hizo una marcha diciendo podemos. Y se puede, como hacen los políticos. Se puede, el pueblo unido jamás será vencido. Y empezaba, así hacía Nehemías. No. Se encerró, ayunó, oró y confesó los pecados del pueblo. Hay muchos versículos aquí que no hay tiempo para entrar en los detalles, pero estudien estos libros para ver en un trabajo físico, pues, el elemento espiritual, aún para construir un templo físico. ¿Cuánto más? Estamos construyendo un templo espiritual, tenemos que preocuparnos por lo espiritual y, pues, ayunar, orar, confesar los pecados. Hay que tomar en cuenta la ley de Dios. Uno de mis versículos favoritos en esta historia es Esdras 7:10. Vamos a Esdras 7:10.
Esdras 7. Hay una canción que quiero aprender, no he aprendido todavía acerca de esto, que otro día lo cantaremos. Es muy interesante. Recuerda que el trabajo de Esdras vino un poquito antes de Nehemías y junto también con Nehemías. Dice el versículo 10 de Esdras 7. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En la restauración del templo y de Jerusalén también están restaurando la parte espiritual del antiguo pacto, y eso no se puede restaurar sin la ley de Dios. ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos que llegar a la ley de Dios? Que ahora para nosotros no es el antiguo pacto, sino el Nuevo Testamento. Tenemos que hacerlo exactamente como Esdras. ¿Qué hizo Esdras primero? Preparó su corazón. Yo sé que a veces hay que trabajar tarde por la noche, ¿verdad? Y a alguna persona le toca trabajar tarde el sábado por la noche. Está bien. No estoy hablando con esa persona, estoy hablando con los demás. El sábado por la noche, ¿qué sería bueno? Porque sabemos que el domingo tenemos un banquete. No sé de ustedes, cuando ustedes van a ir a un, ¿cómo se llama? Smorgasbord o como China Buffet o algo, donde se puede comer todo lo que cabe en el vientre por el mismo precio. No sé, no estoy recomiendo que hagan eso, pero ¿qué hemos hecho nosotros antes? Vamos a confesar lo que hemos ido allá. No comemos. No comemos quizás desde por la mañana. ¿Por qué? Para que quepa más. Nos preparamos de antemano por un banquete. Una semana antes ya. Especialmente se está pesando todos los días, porque tengo que bajar 4 libras para aumentar 6 el sábado que viene. Pues si nos preparamos para comer un banquete físico, ¿por qué no nos preparamos para un banquete espiritual? Domingo, por ejemplo, no es el único día, pero domingo puede ser un banquete espiritual. Cuando tú tienes un examen importante en la escuela o una clase importante, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Estudiar. Ajá, y algo mejor todavía. ¿Sabes lo que es? Parece mentira, pero es cierto. Dormir. Hubo un estudiante una vez que se cuenta que, esto pasó más de una vez, que estudió fuerte, se quedó despierto toda la noche, estudiando Red Bull y todas esas cosas. Y cuando llegó el examen ya estaba preparado. Y un examen por escrito. Y escribió, tremendo examen, escribió todo lo que recordaba de que había estudiado. Un solo problema. Estaba tan y tan cansado que no se dio cuenta que estaba escribiendo todo en la misma línea. Y no se podía leer nada. Un ejemplo nada más. Dicen que es mejor estudiar con tiempo primero y dormir por lo menos 8 horas antes, que la mente funciona mejor. ¿Ha pensado alguna vez tratar? Yo sé que tampoco, si no pueden dormir bien, eso está bien también, no estamos diciendo eso. ¿Está bien? No estamos diciendo esa parte. Lo que estamos diciendo, de alguna forma, esto como un pequeño ejemplo. Si tenemos un banquete el domingo, ¿por qué no acostarse quizás más temprano el sábado por la noche? Preparar su corazón. Si va a leer la Biblia, no hacerlo con prisa, prepararse bien, en un momento que está descansado, no esperar hasta por la noche cuando te va a caer dormido. Bueno, hay personas que están más despiertos de noche. Si es más despierto de noche, prepárase y lee por la noche. Pero, ¿qué hizo Esdras? Preparó su
No solamente está hablando de preparación física, pero está hablando aquí de que preparó su corazón. Orar, decir, Dios, yo sé que al abrir tu palabra ahora, con el mensaje que se va a dar hoy, que algo me va a tocar de cerca. Ayúdame, Dios, en vez de enojarme, de humillarme ante tu presencia. Ayúdame, Señor, de que esta palabra en verdad penetre mi corazón, que cambie mi vida. A veces hacemos lo opuesto. Yo espero que predican del pecado de Francisco, porque que no toque mi pecado favorito, porque él no necesita más que yo. Qué bueno que está fulano aquí, me engano, que coge este mensaje. Eso no prepara tu corazón para nada. Prepara tu corazón, humíllate delante de Dios, como Esdras preparó su corazón para hacer ¿qué? Inquirir la ley de Jehová. Fíjense que no es solamente leerla, sino inquirirla, hacer una inquisición de la palabra de Dios, profundizarse, buscar y rebuscar y comparar versículo con versículo, buscar en verdad la contestación a las cosas. La tercera cosa es que cumplirla, hacer. Porque a veces nos trancamos en nuestro estudio bíblico, porque quizás nos preparamos, quizás lo leemos, pero a la hora de hacerlo, bueno, eso voy a empezar a hacer la semana que viene y el año que viene. Si queremos progresar, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla. Lo que encontramos, ¿qué tú estás haciendo esta semana que no hiciste la semana pasada porque la palabra de Dios tocó tu corazón? Quizás es una semana difícil, pero vamos a ser más directos. ¿Qué estás haciendo este año que es diferente de lo que hiciste el año pasado? Porque algo en la Biblia tocó tu corazón. Si no puedes mencionar absolutamente nada, chequea tu corazón, quizás está parado. Quizás hace falta buscar el AED para despertarte, para levantarte de entre los muertos espiritualmente. Si no hay cambio, si no hacemos nada, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿A probar a la gente que ya estamos bien, como se predicó por la mañana? Pues así es que inquirirla, y después de esto, ahora hizo Esdras ¿qué? Empezó a enseñar. Queremos enseñar a los demás, queremos enseñar a los niños, a los hijos, y nosotros mismos, pues tenemos que hacer primero la ley de Dios. Pues, ¿qué de nuestra actitud? Si vamos a construir con éxito, tenemos que la actitud correcta. Parte de eso son las prioridades. Si van a Ageo capítulo 1, no hay tiempo para leerlo completo. Busquen después Ageo 1. Ageo y Zacarías se levantaron porque el pueblo al principio había construido sus casas, pero ¿en qué condición quedaba la casa de Dios? Estaba en ruinas todavía. ¿Cuál es la prioridad? La casa de Dios. No estamos hablando de un edificio para la iglesia, estamos hablando de la casa de Dios. Tiene prioridad sobre nuestras necesidades. Tenemos que poner las prioridades en orden. En Nehemías 3:20, ¿qué dice? Nehemías 3:20. Después de Baruch, hijo de Zabal, con todo fervor restauró otro tramo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegó a hacerlo con todo fervor? Nada más porque un hombre oró, lloró, oró y ayunó y animó a un pueblo entero, que no solamente hicieron un trabajo, sino con todo fervor. Nosotros tenemos que hacer las cosas con toda nuestra fuerza. Si lo hace a la mitad, ¿de qué vale? Vamos a hacerlo con todo el ánimo. ¿A quién le gusta lo que le gusta el deporte? ¿A quién le gusta un jugador que juega con la mitad del ánimo? Que en verdad no quiere estar jugando, pero está jugando. Nos desanimamos enseguida. Pero uno que se da completo, se tira para buscando la bola, se tira, sea deporte que sea. Así también tenemos que ser hermanos con todo fervor
En Nehemías 9 vemos cómo ellos habían aprendido del pasado. Otra vez no hay tiempo para leerlo, pero lee el capítulo 9 de Nehemías y va a ver cómo es que ellos aprendieron del pasado y de los errores cometidos en Israel. Y cómo es, por eso hablamos tanto de los eventos pasados. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo del pasado para tratar de hacer con éxito la obra de Dios, como hicieron en los días de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y esa canción se canta en 8:10. Luego les dijo: y comer grosura, beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tenemos que hacer nuestro trabajo con gozo. Con gozo tendremos éxito. Y el versículo que esperamos hace 3 mensajes, que el pueblo en Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a repetir eso todos. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y como dijo Nehemías en 2:18, levantémonos y edifiquemos. Nehemías 2:18. Hay que levantarse, hay que hacer algo, hay que meter mano, hay que buscar ladrillos y piedras pesadas, hay que luchar contra el enemigo, hay que levantar, hay que edificar. Y como digo Ageo, uno de los profetas en ese tiempo: esfuérzate, cobrar ánimo, trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Se puede restaurar la iglesia de Cristo con éxito, se puede. Podemos hacerlo. Con Dios primero, siguiendo el ejemplo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en todo lo espiritual, siendo humilde, orando, ayunando y siguiendo la palabra de Dios, cobrando ánimo, luchando contra el enemigo y no uno contra el otro, sino y reconocer que en Cristo va a ser más fácil todavía. Quizás fácil no es la palabra correcta, aunque dijo Cristo que ligero era su carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en Romanos, no que somos vencedores. Si ponemos la cosa en orden, como hizo Nehemías, podemos ser. Nehemías logró construir los muros completos. Lograron, a través de muchas dificultades, a través de muchas circunstancias difíciles, lograron o no lograron construir el templo. Sí. Lograron restaurar la adoración del antiguo pacto. Sí. Lograron construir los muros de Jerusalén. También. Así que si ellos lograron eso con la ayuda de Dios, Dios trabajando por medio de ellos, bajo el nuevo pacto, dice, no que somos vencedores, hermano, no somos derrotados. Si somos derrotados, ¿quién tiene la culpa? Si Dios por nosotros, dice el mismo capítulo, ¿quién contra nosotros? Lo único que nos va a hacer fracasar somos nosotros mismos. Nosotros mismos por nuestro pecado, por nuestro egoísmo, por nuestra mala actitud, por lo que sea, lo que Satanás quiere, lo que el enemigo quiere, que nos demos por vencidos en vez de reconocer y con un ánimo y preparación espiritual, reconocer que somos más que vencedores. La iglesia de Jesucristo se puede restaurar en el año 2016.
Oremos. Gracias te damos, Dios, que tú nos amas, que tú nos quieres, que nos da muchas oportunidades, que nos da tu palabra, que nos da las herramientas para ser más que vencedores en este mundo. Que la obra tuya, Señor, aquí mismo en Lores, pueda crecer, que esta iglesia llegue a ser lo que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros, con el ánimo que tú nos das, pone de nuestra parte, que dejemos cualquier cosa que no te agrada a ti y que hagamos solamente tu voluntad en nuestra vida individual y nuestra vida como iglesia para la gloria tuya. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.